Muy buenas tardes a todas y todas las que nos acompañan en esta transmisión, en nuestra octava sesión del seminario Agencias y Procesos. Hoy tenemos el gusto de estar con Ricardo López Ugalde, con el maestro Ricardo López Ugalde del Centro INA Querétaro. Es quien nos acompaña. Y el tema que nos va a presentar el día de hoy se titula Banquetes para las Ánimas, un modelo de ofrenda otomí en el Alto Río Laja. Entonces, sin más preámbulos, le doy el agradecimiento y la más cordial bienvenida y también le cedo la palabra. Adelante, Ricardo. Gracias, Sime. Muy buenas tardes a ti, a los que nos puedan acompañar. Te agradezco mucho la invitación a este seminario que me parece muy interesante, muy importante y un espacio para compartir trabajos, discutir y ampliar el conocimiento sobre estos procesos tan importantes en la vida humana. Pues, sin más, yo quisiera dar comienzo. Es un trabajo que surge de una investigación que inicié por ahí del año 2019, con algunas primeras incursiones en esta zona norte del estado de Guanajuato, principalmente en el municipio de Dolores Hidalgo y en menor medida en esa época en el municipio de San Miguel de Allende. Esta zona pues me pareció muy relevante, sobre todo por el tema sobre todo la parte más de Dolores, menos documentada, menos abordada en distintas temáticas antropológicas y pues se trata de un núcleo de poblaciones de origen ñañú, otomí, algunas de ellas en procesos de recuperación de sus identidades étnicas, otras recordando que sus abuelos fueron o hablaron el otomí, pero me parece que en el ámbito de las organización social, de las ritualidad, de la religiosidad que viven varias de estas poblaciones, se evidencia parte de este bagaje cultural muy vinculado en distintos elementos culturales con otros poblados de la parte más baja, hacia San Miguel de Allende y hacia la parte colindante con el estado de Querétaro. Y pues bueno, en el marco de este seminario he querido plantear este trabajo, Banquetes para las Ánimas, un modelo de ofrenda otomí en el Alto Río Laja. La idea es un poquito plantearles y platicarles elementos etnográficos y algunas sugerencias de interpretación alrededor de estos, y espero pueda funcionar y servir para pues, generar el diálogo entre todos nosotros. Pues bueno, con este trabajo yo realizo una aproximación etnográfica a un ritual dedicado a los ancestros. En específico voy a tomar ejemplos concretos de la localidad del Llanito, aunque digamos, estos casos etnográficos pues están muy vinculados y tienen mucha similitud con otras poblaciones vecinas a esta comunidad y sobre todo hacia la parte de San Miguel de Allende y Comonfort. Pero voy a retomar básicamente datos provenientes de esta población. Es un poblado de origen ñañú, otomí, localizado en el municipio de Dolores Hidalgo, en el norte de Guanajuato. Mediante estos materiales de campo, pues trataré de analizar la estructura y componentes de este ritual y destacar el carácter de las ofrendas circuladas y la agencia asumida por los personajes involucrados, con el objetivo pues de contribuir al estudio de un modelo relacional que tiene como correlato el culto a las ánimas. Precisamente, en la cosmología de los pueblos otomí sobresale el especial cuidado y veneración hacia los muertos antiguos, personajes que encarnan el papel de héroes culturales, iniciadores de las bases sociales y religiosas de sus comunidades. Estas ánimas fundadoras son objeto de tratamientos específicos a partir de festividades donde se les honra, principalmente durante las celebraciones otoñales a los muertos, pero también durante otros momentos del año, y que va a ser el caso del cual les voy a
compartir. Si bien este carácter puede ser extensivo a los pueblos indígenas de México, sobre todo de la parte centro-sur, la parte mesoamericana, en el caso de los pueblos otomís del centro del país, el culto a los ancestros reviste características muy peculiares a través de lugares de veneración, como calvarios, capillas familiares, cimas de cerros y altares comunitarios de ánimas. Un aspecto fundamental de este culto recae en la tarea de alimentar a las ánimas, como se describe en una fuente histórica del siglo XVI para el caso de los otomís de Querétaro. Y abro cita. Estos pueblos otomís de Querétaro tenían, por cosa muy cierta y averiguada, la inmortalidad de todas las ánimas. Y así, cuando uno moría, la enterraban y con él toda la ropa de su vestir y vasijas de su servicio. Hacían los vivos conmemoración de los difuntos, ofreciendo por ellos en sus sepulturas lo que comían, presentándolo en vasijas y dejándolo allí. Decían que lo hacían por los muertos, que eran vivos en otra vida. Cierro la cita de Ramos de Cárdenas, de Relaciones Geográficas del siglo XVI, en ese caso la relación de Querétaro. En esta amplia franja que conecta la parte media de Querétaro con el oriente de Guanajuato, varias poblaciones otomís mantienen vigentes aspectos de este culto a los ancestros, principalmente notorio en ofrendas predilectas para estas entidades como pueden ser los tamales, los quelites y en este caso los caldos de res, que va a ser algo muy importante dentro de este ritual que les voy del cual vamos a hablar. Para este trabajo, pues me centro en la manifestación de dicha ritualidad y de dicho culto en el Llanito, poblado de raíces otomís, localizado en el suroeste de la cabecera municipal de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Esta población está sentada sobre las riberas del río Llanito, como pueden observar en esta diapositiva con este mapa, una de las afluentes noroccidentales del río Laja, integrando un conjunto de poblaciones articuladas regionalmente a partir de lo que Correa ya había definido como prácticas religiosas que pautan, y abro cita, una compleja red de intercambios y cooperación, cierro cita, donde los ancestros ocupan un sitio privilegiado en el imaginario social. De esta red de intercambios, los caldos de res ofrendados a las ánimas antiguas serían solo uno de los elementos articuladores que nutren dicha dinámica regional. Este mapa es un recorte precisamente de esta que podríamos denominar microrregión de la parte de Dolores Hidalgo. El municipio es muy grande en extensión territorial, pero me parece muy interesante que precisamente en torno a estos poblados haya una serie de elementos rituales y devocionales que vinculan a estos poblados en términos religiosos y también en términos históricos y en términos identitarios. A partir de registros etnográficos de primera mano, voy a exponer los principales componentes y la estructuración que presenta el ritual de los caldos de res en este poblado, sugiriendo la idea de banquete para explicar el carácter relacional de esta manifestación. Si bien no se trata de una categoría EMIC, es decir, una categoría usada o difundida en la población, el tema del banquete, considero que su utilidad reside en la capacidad de interpretar el motivo general de dicho ritual, donde diferentes formas de existentes o entidades se manifiestan bajo identidades precisas, para interactuar en torno a la ingesta de comidas. Para ello, considero que el culto a los ancestros configura elementos sustantivos de lo que Descola ha denominado, y abro cita, esquemas integradores de prácticas, cierro cita, donde las operaciones de identificar y relacionar a los existentes confirman la consistencia de sistemas de pensamiento locales que permiten y abro cita nuevamente, una objetivación social de los no humanos, cierro cita de Descola. Como se tratará de demostrar, los términos que identifican a las entidades prevén cierta sintaxis categorial útil para las intenciones y necesidades de una sociedad, lo que repercutirá necesariamente en los casos abordados en la orientación de las relaciones entre entidades con identidades fijadas, como ocurre con las ánimas, con las personas que se dan cita y los especialistas rituales.
Para ampliar el análisis de las escenas relacionales inmersas en el banquete de los caldos, la etnografía que presento pone especial atención en lo que Alfred Gell ha denominado como índices, por cuanto este tipo de materiales referenciales rubrican la agencia de las entidades convergentes en situaciones rituales. Como ámbitos eminentemente significantes, a través de ciertos índices estarían infiriendo aspectos de intencionalidad y de causalidad, inherentes a la conducta de las ánimas y de las personas que participan en estos caldos. Bueno, este primer apartado me centro mucho en el tema de los caldos, de los atoles, como dos elementos de la ofrenda principales en estos rituales, y sobre todo en el tema de cómo circulan estos alimentos durante estos rituales. La celebración de los caldos, o las reliquias, como también se le denomina en la localidad, ocurre precisamente en el Llanito el 4 de enero de cada año. Una práctica que también es vigente en poblados aledaños, entre ellos el Joconostlito, donde se realiza el 13 de enero, la Ventilla durante el 26 de enero, aunque ha caído en desuso, y Tierra Blanca el 14 de noviembre. La característica principal de este ritual es la preparación, ofrecimiento y consumo de alimentos a base de carne de res para las antiguas ánimas de los poblados. De acuerdo con la tradición local, en el Llanito estas ánimas asumen el papel de fundadores del poblado, además de haber sido recibido antaño la santa reliquia del Señor del Llanito, de manos del mariscal de Castilla. Bueno, el Señor del Llanito, un Cristo con una tradición aparicionista que, cuenta la leyenda, fue recibido de manos de este mariscal de Castilla a estos antepasados del poblado. Y este mariscal de Castilla, pues un importante hacendado de la región, y serían dos aspectos que estructuran la vida religiosa comunitaria. En el Llanito, este ritual comprende 5 fases principales en las que se procuran diferentes ofertorios alimenticios para las ánimas. Para iniciar el periodo de celebración, el día 3 de enero a las 6 de la tarde, uno de los mayordomos que resguarda el templo toca las campanas con un repique de difunto, tratándose de tonadas especiales dirigidas a las ánimas de los fundadores, pero también a las reses que serán sacrificadas para dar de comer a la comunidad y a los difuntos antiguos. Por la mañana del 4 de enero, el párroco de la comunidad, asiste a la comunidad y encabeza una Eucaristía en dedicatoria de estos personajes, de los cuales son nombrados durante una Eucaristía durante las intenciones que realiza el ministro, en concordancia con los nombres de un conjunto de personas que aparecen inscritos en el antiguo lienzo ubicado al costado derecho de la capilla principal. Es este lienzo que encontramos en la diapositiva en el lado derecho. A las 2 de la tarde, los mayordomos comienzan a adecuar el espacio ritual sobre los altares dedicados a las ánimas y al Señor del Llanito dentro del templo, así como en las afueras de colocando una hilera de mesas entre el calvario del atrio y la puerta de acceso al templo. En ambos extremos de la hilera de mesas se instalan las 2 custodias o rosas que durante el año permanecen en el altar de ánimas ubicado al lado derecho de la entrada del templo. Recinto que antaño estuvo presidido por un antiguo óleo de la Virgen del Carmen, rescatando con su escapulario a las ánimas del purgatorio. Estos elementos forman parte del corpus de artefactos que indican la presencia de las ánimas durante la celebración de los caldos, por lo que han sido previamente confeccionados y vestidos con raíces de sotol y flores durante las festividades patronales en honor al Cristo del Llanito a finales de diciembre. En un extremo de la hilera de mesas, frente a la portada de la capilla, la primera custodia se acompaña con otros elementos que serán utilizados en el ritual. Entre ellos, una campana, un sahumador de barro, una bolsa con copal, un báculo resguardado por la mayordomía del templo, denominado como la Pasión, y un plato con sal. Detrás de este primer conjunto se dispondrán las cazuelas y platos que los familiares de los mayordomos y habitantes
llevan para integrar el alimento para las ánimas. Por su parte, la segunda custodia se coloca en el extremo contrario de la hilera, orientándose también hacia la portada del templo. Una vez que se han montado esta especie de comedor ritual y se han limpiado los altares de las ánimas y del Señor del Llanito, los habitantes se dan cita en dichos espacios a distintos intervalos del día, con el objetivo de trasladar y depositar alimentos que han preparado, principalmente caldos de res, tortillas decoradas o selladas con motivos religiosos a base de tintura de muicle, algunas guarniciones de legumbres, además de bebidas calientes como atoles y chocolate, utilizando para ello aperos de plástico y barro como cazuelas, cubetas, botes, platos extendidos, jarras, vasos y ollas. En su conjunto, estos alimentos son cubiertos con servilletas de tela y papel aluminio para protegerlos del polvo durante el tiempo que estarán depositados y expuestos sobre las mesas antes de iniciar el banquete nocturno. Desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche, contingentes de familias salen de sus viviendas para dirigirse con sus aperos y alimentos hacia el templo principal. La manera ceremoniosa de depositar los alimentos solo prevé la colocación de las bebidas, tortillas, panes y caldos sobre los escalones del altar de las ánimas y en las mesas del atrio, así como en el altar del Señor del Llanito cuando los anteriores espacios ya están colmados de alimento. Las personas dejan una porción de sus ofrendas sobre la mesa del atrio, principalmente las cazuelas, ollas y cubetas con caldo de res, mientras los atoles, chocolate y panes de trigo se acomodan dentro del templo en el altar de las ánimas, cubriendo los recipientes de las bebidas con panes o servilletas de tela. Destaca que en el altar de las ánimas del templo se colocan las ofrendas principales que prepararon y confeccionaron las familias de los mayordomos, poniéndolas encima de platones de cerámica extendidos o refractarios de vidrio, sobre los cuales se sitúan los alimentos, con un orden que ubica a la jarra de atole en la parte central, rodeándola de 12 jarros con atole cubiertos con panes de trigo. Esta ofrenda se completa con 12 platos con caldos de res y tortillas decoradas. Mientras los alimentos son depositados, las personas realizan algunos rezos de pie o hincados frente al altar de las ánimas, para posteriormente dirigir las plegarias hacia el altar principal del Señor del Llanito, aprovechando para encender algunas veladoras que han llevado y depositan en dichos lugares. Desde que comienza el traslado de alimentos, el mayordomo en turno toca por intervalos de tiempo la campana del templo para avisar a la comunidad y poblados vecinos que la celebración de los caldos está por iniciar. En punto de las 9 de la noche, mediante el repique de las campanas, se congrega en el templo la mayordomía y la sahumadora, un especialista ritual que dirigirá el banquete de las ánimas y mediante una procesión que recorre sitios específicos de la comunidad. La sahumadora aviva los carbones del sahumerio para quemar el copal y el ritual comienza con la bendición de las ofrendas, agrupando al contingente de 15 personas frente al tendido de mesas cerca de la puerta de acceso al templo. En dicho lugar, el mayordomo segundo sujeta la pasión y la campana pequeña para tocarla durante los distintos momentos de la bendición. Con estos repiques suaves y continuos, el sonido de la campana acompaña las ahumadas que realiza la especialista ritual sobre los alimentos y frente a lugares edificados asociados con la presencia de las ánimas antiguas. El resto del contingente se agrupa de la siguiente manera. Otro de los mayordomos sujeta un ramillete de rosas rojas, 2 mayordomos cargan las 2 custodias de madera, dos mayordomos cargan los 2 cirios dispuestos en sus bases doradas, celosamente, y finalmente otro mayordomo carga la cruz de ánima o animita que se resguarda celosamente en la sacristía, que es esta imagen que vemos del lado izquierdo de la diapositiva. Encabezando el contingente, el especialista ritual remarca las dimensiones del espacio ritual del banquete, disponiendo de la sahumada, de los alimentos y artefactos colocados al interior y exterior del templo. En el extremo de las mesas frente a la entrada del templo, la sahumadora marca una cruz horizontal en el aire con el copal del sahumerio, acompañada por 3 rosas tomadas del ramillete que porta uno de los mayordomos. Durante este procedimiento, la sahumadora conduce sus movimientos con Aves Marías y Padres Nuestros, además de peticiones precisas donde llama a las ánimas del pueblo, comunicándoles que les han preparado sus comidas. La misma operación es ejecutada en el otro extremo de las mesas.
a ambos costados de la hilera y frente al Calvario de Ánima ubicado dentro del atrio, que es esta edificación que se encuentra en esta parte de la imagen. Esta primera parte de bendiciones de alimentos se cierra cuando la sahumadora deposita en la entrada del templo las 3 rosas utilizadas, colocándolas de forma extendida horizontalmente sobre el umbral de la puerta del recinto. Para comenzar la segunda fase del ritual, la procesión se dirige hacia otro Calvario de Ánima localizado a las afueras del templo, en las orillas de la plaza principal de la comunidad. En este punto la procesión es encabezada por la sahumadora, acompañada a su derecha por el mayordomo segundo con la campana y la pasión, y a la izquierda por otra persona que carga el ramillete de rosas. Detrás de estos, en 2 filas se alinean los mayordomos que portan las 2 custodias, ubicándose detrás de ellos el mayordomo con la cruz de Ánima antigua y los mayordomos con las 2 cirios encendidos, complementando el contingente al resto de los mayordomos. Cuando la procesión llega al segundo Calvario, que es la imagen que tenemos al lado izquierdo de la diapositiva, las personas que portan los principales artefactos rituales se alinean de forma horizontal, quedando al centro la sahumadora junto a las 2 personas que portan el copal, la campana, la pasión y el plato con sal. A ambos lados de la formación se ubican las 2 custodias, los 2 cirios y detrás se coloca la persona que lleva la cruz de Ánima. Frente al Calvario, la sahumadora dialoga con el ánima realizando algunos rezos y comunicándole que las personas le han regalado comida, mientras marca una cruz en el aire con el copal del sahumerio. Esta operación es realizada en 4 ocasiones por la especialista ritual, dirigiéndose a los 4 puntos cardinales junto con el contingente, tomando como referencia siempre la ubicación espacial del Calvario. Para finalizar este acto, la sahumadora toma 3 rosas del ramillete para depositarlas al interior del Calvario. A continuación, la procesión se dirige hacia la huerta del templo, al costado izquierdo del mismo, donde comienza la tercera fase del ritual, en la que se procede a volver a montar el altar, donde comerán las ánimas y donde volverán a ser bendecidos los caldos, alimentos y bebidas. Dentro de la huerta, se instalan en diferentes puntos los habitantes que se han dado cita, ocupando sillas y bancos donde toman asiento alrededor de los recipientes con alimento que complementan las ofrendas que depositaron en los altares del templo y en el atrio. El único lugar que se reserva es el centro de la huerta, donde los mayordomos colocan previamente una mesa de madera y algunas bancas a ambos costados. La procesión ingresa a la huerta y los artefactos que portan los mayordomos son colocados sobre la mesa manteniendo una disposición espacial. Encima de esta, en la parte superior, se instalan las 2 custodias, seguidas de la cruz de Ánima antigua, que ocupa la posición central del altar, como podemos ver en la primera imagen. En la parte inferior de la mesa se coloca la campana, el brasero con el carbón encendido, la bolsa con copal y el plato con sal. Mientras la pasión se recarga en el costado izquierdo de la mesa y los 2 cirios encendidos se ubican sobre el suelo, en las esquinas inferiores de la misma. Cuando culmina el montaje del altar, los asistentes secundan los rezos dirigidos por la especialista ritual, quien además ahuma en forma de cruz horizontal hacia los 4 puntos cardinales en relación con el altar, cuyos movimientos acompañan los mayordomos y el resto de los asistentes. Al finalizar este acto se concreta la bendición y la transformación de los alimentos en reliquia, o, como dicen los pobladores, alimento bendecido porque ya lo comió la ánima. Esto a partir de un procedimiento ritual ligado a las ahumadas, a partir del cual se plantea la ingesta realizada por las ánimas a quienes se les dedican los caldos y bebidas. La culminación de este acto autoriza a los habitantes a que comiencen a repartir y consumir los alimentos que llevaron entre las personas, tanto aquellos que en el transcurso de la tarde los llevaron a los altares y atrio del templo, como los que los transportaron por la noche hasta el huerto. Este banquete nocturno congrega a las ánimas fundadoras del templo, del poblado, en torno a las cuales se aglomeran los habitantes del poblado, que han preparado sus caldos de res por voluntad o por motivo de alguna manda, establecida previamente con el señor del llanito, la imagen patrona, o las ánimas antiguas del poblado.
También asisten otros habitantes que mantienen vínculos parentales y vecinales con los mayordomos o con las personas que preparan los caldos, así como habitantes de los poblados vecinos donde también es vigente esta tradición de caldos, y en ocasiones puede estar asociada a una visita recíproca que los mayordomos establecen como obligatoriedad o como responsabilidad en las fiestas de los caldos a las ánimas de las distintas poblaciones de esta zona de Dolores. La cuarta fase del ritual comprende la repartición de los alimentos, donde los asistentes acuden al huerto llevando utensilios de cocina como ollas, recipientes o cubetas de plástico, para almacenar en ellos las porciones de caldos, alimentos y bebidas que cada grupo de mayordomos o familias regalan durante el banquete. De ello que exista la costumbre de no ingerir inmediatamente los alimentos recolectados, sino trasladarlos hasta sus hogares, resguardarlos y consumirlos durante los días subsiguientes con el resto de sus familiares. De los alimentos que se consumen in situ, destacan las bebidas de atoles y chocolates que se sirven en ollas prestadas a los asistentes, quienes regresan los recipientes cuando terminan de ingerir la bebida. La mayoría de las personas y familias retornan a sus casas cuando han llenado sus cubetas con los caldos y bebidas, desalojándose gradualmente el huerto cerca de las 10 de la noche. Cuando todos los alimentos se han repartido, inicia la quinta y última fase del ritual, donde los mayordomos y la sahumadora emprenden el cierre del banquete. Para ello, los mayordomos desmontan el altar y cargan los artefactos para volver a formar la alineación de la procesión inicial. Juntos se dirigen hasta el atrio donde el especialista ritual se ubica frente al Calvario de Ánima para nuevamente sahumar formando la cruz horizontal, repitiendo la acción en las 4 direcciones cardinales, teniendo como eje dicho Calvario. Mientras entona un diálogo con el ánima de este sitio respecto del cumplimiento de la tradición. Enseguida el contingente se introduce en la capilla y realizan la misma operación con el sahumario a los 4 puntos cardinales, pero esta vez frente al altar principal del Señor del Llanito para agradecer por la concreción de las obligaciones, concluyendo la jornada cuando los artefactos son llevados hasta sus lugares de resguardo. Bueno, pues para cerrar quisiera hablar un poco sobre esta idea del banquete y de los caldos para las ánimas que nos sugiere, digamos, esta aproximación etnográfica, y pues de alguna manera subrayar algunas ideas que podrían ser sugerentes para el análisis de este tipo de procesos rituales. Si bien el ritual de los caldos confiere relevancia al espacio ritual demarcado entre la capilla, los calvarios y el huerto, así como a la participación protagónica de la mayordomía, el desarrollo de este banquete resulta de la complementación de actores, escenarios y artefactos que conjuntan las ofrendas que la comunidad otorga a las ánimas año con año. De tales escenarios, destacan las cocinas y viviendas de las familias que elaboran el caldo voluntariamente o mediante promesa. Para ello se pueden matar una res o comprar porciones de carne dependiendo de la cantidad de personas allegadas y familiares previstos que integrarán el banquete. Junto a la carne se alistan las guarniciones del caldo que constan de verduras como zanahorias, calabazas, chayotes o papas, además de ingredientes requeridos para preparar los atoles como masa de maíz, chocolate o piloncillo. Pero este acto de cocinado de los alimentos rebasa sus dimensiones instrumentales. A manera de prescripción, la costumbre señala que la preparación de los caldos y atoles para las ánimas es una actividad prioritaria que antecede la preparación del resto de los alimentos que serán consumidos por las personas durante dicho día. Abro cita de acuerdo a lo que dicen las personas. Primero hay que dar de comer a las ánimas y después nosotros. De manera que los alimentos se pueden trasladar y presentar a las ánimas fundadoras desde la tarde del 4 de enero. El motivo de esta condescendencia hacia las ánimas en el preparado de los caldos refiere que la festividad solemniza el recuerdo y presencia de estas entidades en los poblados, a quienes se dedica esta fecha para agradecer las dádivas, beneficios y protección que otorgan a la población y a las personas en lo particular, por lo que éstas precisan de gestos anfitriones basados en las atenciones y cuidado de sus descendientes. Un elemento central dentro de la realización de este banquete, así como del resto de rituales del ciclo festivo anual del poblado, radica en el dominio de la técnica de sahumar, que recae en las sahumadoras o sahumadores, rezanderos o persignadores, como también se les denomina en la región, así como en los mayordomos diestros en la ejecución de rezos especiales y en los procedimientos corporales
con la manipulación del brasero y el sahumerio. Los conocimientos asociados a estas actividades requieren cierta especialización en la consagración de las ofrendas y en el acto comunicativo que se emprende con las ánimas y los santos. Si bien en años recientes esta práctica había caído en desuso en la población a causa de los relevos generacionales en el cargo del mayordomo primero, las necesidades de la solemnidad han demandado el apoyo de una sahumadora de estatus reconocido de la región, lo que refuerza la percepción de la transustanciación que sufren los alimentos para adquirir el carácter de reliquias posterior a las ahumadas. Llegándose a señalar que la omisión a dicha observancia repercute en un desarrollo trunco del ritual. Y abro cita: sin la sahumada y los rezos no sirve, el rito debe ir completo. Son cosas que dejó la tradición para hacerle su fiesta a las animitas. Cierro cita. Sobre este aspecto, se comenta que antaño el ritual de los caldos comprendía la bendición de los alimentos y bebidas mediante la sahumada y el marcaje de las cruces con copal a las 4 direcciones cardinales, a partir de que se sacrificaban las reses y durante la preparación de los caldos en los domicilios particulares de los habitantes. Con esto se complementaba la construcción de los escenarios rituales familiares de un carácter más privado, con los escenarios comunitarios eminentemente públicos, que convergían durante el apilamiento de los caldos y atoles en el templo, en la ingesta divina y en la repartición extendida entre los asistentes. Esta conexión de los escenarios rituales otorga al especialista ritual un papel relevante al tratarse de los personajes que vehiculan la comunicación hacia las ánimas y garantizan el flujo de los dones, encaminando las ofrendas depositadas por la mayordomía y por los habitantes, lo que se asegura mediante la manipulación del sahumerio y los rezos frente a los altares y alimentos. En el caso de los escenarios rituales comunitarios, las fórmulas y artefactos propiciados por el sahumador y encausados a través de la procesión, como las cruces de humo de copal, los rezos, los caldos, los atoles y las flores, constituyen un primer conjunto de índices que connotan la presencia de las ánimas antiguas de la comunidad a partir de sus moradas. De esta manera, la procesión nocturna convoca y liga tanto a las ánimas antiguas como a sus lugares de residencia, identificados principalmente en primer lugar, el altar de ánimas al interior de la nave del templo, en el altar de ánima del huerto, en el calvario del atrio y en el calvario de la plaza principal del poblado. Considero que estos dos últimos son fundamentales para comprender el carácter relacional que asume la aglomeración ceremoniosa de los banquetes, ya que se corresponden con las residencias materiales de 2 de las 4 ánimas antiguas con las que cuenta el poblado, además de expresar variaciones interesantes en los tipos de alimentos consumidos por estas. Sin embargo, el altar efímero, edificado ex profeso para depositar los caldos de res, reviste especial importancia ya que corresponde por tratarse del escenario condensador de las ánimas antiguas, toda vez que en su disposición y elementos se conjugan para materializar el tendido de una suerte de difunto en un escenario de velación. Mencionan las personas que pues esto pues da la apariencia de un velorio donde se encuentra tendido el difunto. En este caso los cirios pues estarían marcando estas luces que se prenden para propiciar el último adiós a estos difuntos. Como se destacó, cada localidad de esta zona cuenta con sus propias ánimas fundadoras que habitan al interior de los calvarios o calvaritos. Construcciones de piedra y cal con cavidades y con techumbres de bóveda o planas rematadas con cruces de cantera. En el llanito existen al menos 4 calvarios de este tipo dispersos en puntos específicos del poblado, ubicados en el atrio del templo, en la plaza principal, a un costado de la capilla de Santiaguito, y otro localizado sobre el camino de terracería que conecta al templo principal con esta última capilla. La importancia de estos sitios radica en su carácter fundacional para el poblado, cuya antigüedad le confiere ciertos atributos a las ánimas que viven en estos, como la disposición de poderes para intervenir sobre las desgracias y malestares de las personas,
además de poseer nombres personales para dirigirse a ellos que solo algunos habitantes conocen, lo que acentúa la agencia de tales lugares y entidades. Este estatus curativo sobresale durante las visitas que ocasionalmente hacen algunos habitantes y personas de diversos poblados de la región, quienes, acompañados por especialistas rituales, realizan frente a los calvarios rezos, limpias y depositan ofrendas en su interior. Como se observó en la descripción de la procesión, durante la bendición de los caldos, 2 de estos calvarios son integrados al escenario donde se desarrolla el ritual. Teniendo como punto culminante la confección ex profeso de un altar efímero a las ánimas. Esta integración no solo contempla a los calvarios citados como puntos de parada obligada de la procesión, sino que en ellos las ahumadoras realiza procedimientos sustantivos que concretan relaciones, como el trazado de las cruces con el humo del sahumerio, la entonación de rezos, la verbalización de breves discursos para interpelar a las ánimas, el movimiento corporal a través de las orientaciones cardinales y principalmente la colocación de las rosas. Estas rosas son recurrentes en cada una de las ahumadas que efectúa el especialista ritual frente a los calvarios, al ser elementos que integran el dispositivo utilizado para bendecir los alimentos. Mientras que, al finalizar la sahumada, estas flores quedan integradas a las ánimas, sustituyendo a los caldos y atoles que serán trasladados hacia el huerto para su consumo humano. Y abro cita, mencionan las personas, se deja la ofrenda de flor, terminas de sahumar y se llevan la comida al altar. Y tienes que dejar la flor porque las ánimas no se comen la comida como nosotros, se comen el olor, la flor. Durante las fases del ritual de los caldos aparece otro conjunto de índices que también infieren la presencia de las ánimas en términos de relaciones de comensalidad y sugieren además una especie de iconografía local de la corporalidad de estas entidades, entre los que se encuentran las 3 cruces de ánima que completan la procesión nocturna. La cruz de ánima de la sacristía materializa a otra de las ánimas antiguas del poblado, diferenciándose de las ánimas de los calvaritos en personalidad y en morfología, al ser una talla de madera de aproximadamente 40 o 50 centímetros, sobre fondo negro. Su decoración contempla imágenes pintadas dispuestas de la siguiente manera. Sobre el palo vertical se localiza un Cristo, en la cúspide la cartela INRI, una paloma descendiendo y un ángel sosteniendo los brazos de Cristo. En el brazo derecho aparece un sol y en el brazo izquierdo una luna. Debajo de la cruz la sostienen 2 pedestales rectangulares escalonados. En el primero de ellos se encuentran 2 cráneos y 2 fémures cruzados, mientras en el último pedestal aparecen los bustos de 3 ánimas entre llamas. Como se ha destacado, esta cruz de ánima juega un papel fundamental en el ritual de los caldos de enero, ya que preside las fases del banquete como ocurre durante la procesión nocturna y en el altar efímero en el huerto. Pero la injerencia de esta imagen es notoria en otras festividades que también están asociadas con el acto de dar de comer, destacando el trayecto que realizan los mayordomos entre los meses de agosto y septiembre acompañando esta cruz y a una demandita o imagen peregrina del Señor del Llanito, durante tal recorrido estas entidades visitan diferentes localidades diseminadas a lo largo del río Laja para culminar en el poblado de Cieneguita, en San Miguel de Allende, donde participan en otros banquetes para ánimas agregados a los festejos de San Miguel Arcángel en el mes de septiembre. Las otras 2 cruces tienen características materiales distintas y se singularizan por tener residencia permanente dentro de sus calvaritos, sin que puedan ser manipuladas o trasladadas por las personas para festejos religiosos. La cruz del atrio es una pieza tallada en madera con el rostro de un Cristo y una manta roja en su travesaño. Por su parte, la cruz del Calvario de la plaza es una talla de madera de mayores dimensiones con la cartela INRI, además de los caldos y atoles que se les conceden a estas cruces. Durante el año pueden recibir otro tipo de ofrendas como galletas, paletas de caramelo, bombones, colaciones, flores, veladoras y ramilletes de manzanilla, cuya particularidad es que se dejan estos alimentos dentro de los calvarios y en el caso de los alimentos no son consumidos por las personas después de su ingesta divina, es decir, no se transforman en reliquias. Como ya se refirió, estos calvarios son objeto de veneración especial en la región y sus ofrendas ocupan un lugar privilegiado para las personas que contratan
los servicios de sahumadores reconocidos para obtener favores relacionados con el trabajo y la salud, señalándose que estas ánimas corresponden las reverencias de las que son objeto, prolongando los años de vida de las personas que les dan de comer y regresándoles la salud a aquellos que están enfermos. Una vez enunciados los principales artefactos que operan como índices para confirmar la agencia de las ánimas durante sus festejos, queda por resaltar el papel que desempeña el altar del huerto dentro de la composición significativa y ontológica del banquete. Al tratarse de uno de los momentos culminantes del ritual, considero que el acomodo articulado de los personajes refleja tanto la dimensión relacional que sustenta el acto de la ingesta ritual, como el tono agencial de los interactuantes. Es decir, dicho altar efímero expresa a cabalidad la idea de un banquete. Es sugerente que las sillas y los conjuntos de familias con sus alimentos se alineen en torno al altar del huerto, situación que marca las dimensiones significativas tanto del comedor, donde se consumen los alimentos, como de la interacción de los comensales. El banquete estaría conformado de la siguiente manera. 1. Los anfitriones encarnados por los mayordomos y familias que completaron la comida para las ánimas. 2. Las personas o invitados procedentes de diferentes lugares que acuden a colectar la comida, es decir, a llevarse la reliquia, comida ya bendecida. 3. Las ánimas antiguas que fungen como homenajeados. 4. La especialista ritual o sahumadora. Y 5. La comida y bebida que además de alimentar a los presentes hace posible la circulación de reliquias que algunas personas solicitan explícitamente para su consumo debido a su carga sagrada y curativa. La estructuración del banquete alrededor del altar de ánimas del huerto confirma la intención de asegurar la proximidad y convivencia de los comensales en torno a la mesa, teniendo como objetivo celebrar y agradecer las dádivas de estos seres y de Dios, pero también plantea recrear aspectos constitutivos de la identidad de la población que evidencian de alguna manera el vigor de las entidades fundantes. Recordadas y manifestadas durante este ritual, las ánimas participan de relaciones sociales y parentales sustentadas en la idea de compartir comida para movilizar necesidades y favores, materializando en un primer momento los empeños de una comunidad que alimenta a sus ánimas buscando asegurar su generosidad, para posteriormente alimentarse a sí misma por medio de los caldos, las tortillas y atoles que ya fueron consumidos por estas. Y a manera de cierre, de apuntes finales, de reflexiones finales, con este trabajo pues he querido recuperar materiales etnográficos sobre un ritual extendido y distribuido en poblaciones de origen ñañú o tomí disgregadas en el río Laja y sus afluentes. De acuerdo con las particularidades de la zona estudiada, de la zona abordada, los rituales de los caldos son parte sustantiva de un esquema cultural que orienta buena parte de los actos religiosos colectivos. Por ello, resultó fundamental reflexionar acerca de los caracteres que engloban a las ánimas de los difuntos, sobre todo de los difuntos antiguos, en la vida social y comunitaria del poblado. Este ritual remarca o explicita una interacción singular que involucra a dos tipos de existentes, personas y ánimas, a partir de la circulación e ingesta de alimentos sui generis, por lo que sus componentes muestran aspectos esenciales de un culto a los ancestros de tradición otomí. Siguiendo la propuesta de Descola sobre los esquemas de prácticas que orientan las relaciones entre los existentes de una determinada sociedad, se registraron aspectos categoriales que delimitan y distinguen las cualidades de las personas y de las ánimas, permitiendo entender la lógica que guía el involucramiento de ambas entidades a partir del ritual. De ello se sugiere que las ánimas tengan diferentes atributos y comportamientos, que no todas las personas comparten aptitudes para interactuar con ellas, que no cualquier alimento puede fungir como ofrenda o que no todas las ofrendas se tornen reliquias, por lo que estos referentes categoriales son esenciales para orientar los tratamientos que los humanos establecen con estas ánimas. Como lo han señalado estudiosos del tema, como Broda o Deu, las ofrendas asumen ámbitos expresivos y simbólicos que permiten la comunicación entre los existentes, asunto que es evidente en las cualidades que poseen los caldos, los atoles y las limosnas circulados durante el ritual abordado. Apoyado en estas ideas, al conceptualizar los caldos como un tipo de banquete ritual,
Se pudo redimensionar el estudio de las ofrendas para construir un escenario empleado de relaciones donde se integran artefactos, entidades y lugares. Aquí la composición de los banquetes en el llanito culmina con la presencia de diferentes personas en torno a un altar efímero dedicado a las ánimas. Mi interés se centró en el papel desempeñado por los artefactos que proyectan la presencia de estas entidades. En tanto índices, de acuerdo con Gell, dichos artefactos no solo sugieren la participación de las ánimas antiguas en momentos específicos del ritual, sino que infieren tanto la agencia social que éstas adquieren, como las intenciones que subyacen a los empeños y atenciones humanas a través de los alimentos, las ahumadas y las limosnas. En este sentido, considero que los banquetes para las ánimas que se abordaron ponen de manifiesto un modelo relacional donde circulan bienes intercambiables, poseídos diferencialmente por las entidades interactuantes, pero dependientes entre sí. Simultáneamente, durante los banquetes se confirman identidades en cada uno de los interactuantes, de acuerdo con las categorías clasificatorias ya señaladas, como ocurre ejemplarmente con el rol de mediador asumido por los especialistas rituales, con la responsabilidad celebratoria de los mayordomos, pero también con la potencia de las ánimas fundadoras. Considero que la vigencia de estas manifestaciones rituales en la región podría reflejar la continuidad de elementos culturales de raigambre otomí o ñañú, imprescindibles para la articulación de la vida comunitaria de varias poblaciones en función de sus herencias culturales. Parte de su relevancia también radica en que actualmente estos elementos acompañan la reinvención de identidades étnicas entre sus pobladores, además de poner de manifiesto una serie de aspectos vitales para comprender la diversidad cultural en esta porción del país y en esta porción del centro de México. Pues bueno, con esto he querido pues dar un matiz, una aproximación general a esta práctica de dar de comer a este tipo de entidades en esta población. Yo quisiera, bueno, señalar que como había comentado, enfatizar que este tipo de rituales asociados con los caldos, pues se encuentra prácticamente distribuido en estas distintas poblaciones de la zona de Dolores, pero también en la zona ñañú de la parte de Comonfort y San Miguel de Allende, e inclusive hemos podido identificar también la presencia en su momento en zonas de Huimilpan y lo que podría estar asociado con este tipo de celebraciones, aunque no enfáticamente hacia una conmemoración de las ánimas, pero sí relacionado con el uso de la res como una ofrenda para las entidades sagradas, pues en la zona del pueblito, en el municipio de Villa Corregidora en Querétaro, durante las festividades patronales de febrero a la Virgen del pueblito. Sin más, pues yo quisiera darles las gracias y pues bueno, estamos a la orden. Gracias, Ime. Muchas gracias, Ricardo, por esta conferencia tan interesante. Yo tengo algunos comentarios, algunos señalamientos y algunas preguntas. Voy a revisar aquí algunas cosas que fui anotando y pues bueno, te digo, algunas son preguntas y pues ya me contestarás al final, ¿no? Cuando termine como de intervenir. Bueno, en primer lugar, llama la atención pues esta, no sé, relación o este parecido que hay entre este tipo de ofrendas, por así decirlo, de banquetes con otras poblaciones otomíes, como tú lo señalas, ¿no? Yo creo que de ahí se podría hacer un estudio comparativo bastante interesante. Y yo creo que tienes muchos de los elementos para lograrlo, ¿no? O sea, ya sea entre estas poblaciones del río o bien, como señalas, entre las poblaciones de Huimilpan, del pueblito, y extendiéndolo más de Tolimán, ¿no? Del semidesierto. Hay muchos elementos que, bueno, los que hemos hecho un poco de campo en esas regiones, pues advertimos también de este lado, ¿no? Aunque con sus transformaciones.
incluso entre los otomís del sur hay cosas que igual se presentan en estas ofrendas, ¿no? Yo creo que por eso, mm, pues puede ser viable esto de llamarlo banquetes. Ves que en Tolimán les llaman banquetes a todas estas dádivas comunitarias. Entonces no vendría por qué como, no sé, fundamentar a partir de ahí esta noción de banquete, ¿no? Que se puede extender, que aunque como señalas no lo utilizan acá, en otras poblaciones lo utilizan y son celebraciones comunitarias como las que hay acá. Una de las preguntas, de los cuestionamientos es estas nociones de ancestros y ánimas, fundadoras. Al parecer hay varias clases de ánimas, ¿no? En estas poblaciones. Quizá podrías, un poco profundizar en eso, ¿no? En cuántas ánimas están en juego, que según entiendo, estas celebraciones son solo para las ánimas fundadoras que se equiparan con ancestros, ¿verdad? Tú ya me dirás si hay alguna diferencia entre ambas categorías y qué otras clases de ánimas hay, ¿no? En estas poblaciones. Eh, y pues bueno, partiendo de pues estas ofrendas de caldos y atoles, llama la atención estas dos cosas, ¿no? Caldos y atoles. En otras poblaciones, se ofrendan atoles, pero no se ofrendan caldos, ¿no? Y como tú dices, has encontrado donde se ofrenda la res, que eminentemente remite quizá en algún momento a un sacrificio, ¿no? Que ahora quizá ya no lo es al pie de la letra, pero esa noción de sacrificio quizá resulte importante al momento de relacionarse con las ánimas, ¿no? O sea, porque las ánimas son dadoras de algo, y tú esperas darles algo, ¿no? De cierta manera, a veces todo lo que haces para ellas es un tipo de sacrificio, el trabajo en sí mismo, ¿no? A veces, o todo lo que implica es una forma de dar, ¿no? Y a veces está ligada a la noción de sacrificio, a veces no. Y pues bueno, el tema de las categorías de escuela, eso de los esquemas integradores de práctica, yo creo que resulta pertinentes, pero lo que puede ser cuestionable es eso de la objetivación social de los no humanos. ¿Por qué? Porque al ir dando tú todos tus elementos etnográficos, lo que vemos es que las ánimas son todo menos no humanos, ¿no? Son humanos. Tú mismo empiezas con una cita que dice que los muertos eran vivos en otra vida, ¿no? Y así es, más bien creo que es un cambio de espacios y de dimensiones, pero no es que se perciban como no vivos, ¿no? O como no humanos, de lo contrario no hubiera todos los índices de relación que señalas. Ejemplo de esto es pues que son perceptivos a los sonidos, ¿no? Tú señalas que hay un repique especial de las campanas que son solo para ellos. Otra cosa que nos evidencia que son perceptivos a los sonidos y a la comunicación de los vivos es que se les dicen algunas palabras, ¿no? Como que se les invita a comer. Lo que da toda muestra de que son humanos, hay una comunicación con ellos. A veces cuando los seres son no humanos, no hay este tipo de comunicación, ¿no? Como por ejemplo los seres de carnaval, que estábamos en otro espacio, tú y yo hablando de eso. este, a los seres carnavalescos, por ejemplo, los Tenec no tienen esta articulación de palabras, ¿no? Ni esta comunicación, porque son no humanos, son como seres del inframundo, otros seres. En cambio, estas ánimas son muy humanos, o sea, se les habla. Otra cosa, pues es que se les da de comer, ¿no? O sea, y se les da de comer lo que comen los vivos, solo que hay una distinción de que primero ellos, ¿no? O sea, porque es para ellos, como tú dices, son los anfitriones. Otra cosa importante es que tienen casas, ¿no? Estos calvarios son sus casas.
Entonces, ¿qué más muestra que son seres vivos, ¿no? Solo que en otro plano y en otra dimensión y están en sus casas. Y muchos de estos ánimas no salen de esas casas, ¿no? Y algunos sí son transportados. Eso es muy interesante, como estas propiedades humanas que tienen las ánimas, que nos hablan más de esa humanidad que de esa no humanidad, ¿no? Otra cosa bien importante es que tienen parentescos, ¿no? Y quizá primigenios o no sé, no tan primigenios porque son ancestros, todavía se reconoce una afiliación, pero eso nos habla de pues una vinculación bien importante con la comunidad que se le sigue recordando. Entonces ahí tenemos pues como una gama bien extendida de relaciones que nos habla de esa humanidad, ¿no? De las ánimas, solo que en otro espacio. Mm, y pues bueno, en todo esto llamaba la atención el plato con sal, ¿no? Yo te iba a preguntar por qué el plato con sal, pero tú al final hablaste de la apariencia de un velorio y este elemento del plato con sal aparece, tú no me dejarás mentir, pues en muchos velorios, ¿no? A veces cuando están los muertos de cuerpo presente les ponen la sal, pues no sé, no sé qué explicación te den ahí, pero en algunas de las etnografías que yo tengo, pues es para alejar el mal, para alejar pues no sé, lo que le llaman el cáncer del muerto, ¿no? Y todo esto. Pero es bastante sugerente cómo en todas estas ofrendas va el plato con sal. No sé si tú puedas un poco anotar más al respecto, porque pues es un ritual de convivencia, pero va un plato con sal, ¿no? O sea, está interesante eso. Y bueno, otro punto de mi interés es la transformación de alimentos en reliquias. Eso es un aporte interesante e importante. Da la impresión que el alimento se hace reliquia porque lo comen las ánimas, pero no sé, por otro lado, sentí que no era así, sino que el alimento se hacía reliquia cuando lo comían las ánimas, pero no solo las ánimas, sino también los humanos. Es decir, una reliquia es lo que se comparte de los vivos y los muertos, porque no sé, tú me dirás, una reliquia es reliquia solo si lo comen las ánimas. Ahorita tú me vas a decir, o sea, está ahí el alimento, solo se lo dejan a las ánimas, no lo comió el humano. ¿Eso es reliquia? O viene reliquia dándoselo a la ánima y luego tú lo incorporas como vivo, ¿no? Entonces vemos si la reliquia realmente es esta parte de, pues, consumición entre estas dos partes, esta relación, o es solo una cosa, ¿no? Eso podría ser muy interesante para discutir. Y pues luego el tema de los calvaritos, igual, ¿no? Hay como todo un aspecto de exploración, me recordó mucho la categoría levistrociana de modelo reducido, porque tenemos estos calvarios grandes y luego tenemos estos pequeños calvaritos en donde viven las ánimas. Y bueno, en muchas evidencias etnográficas de los otomís, con distintos otomís, pues recordamos que en el mundo de los muertos hay como presencias reducidas, ¿no? En donde los sujetos son miniatura o son enanos o en lo mítico. Entonces esto me hace pensar cómo es este humano en el otro espacio, ¿no? Reducido de propiedades, quizá miniaturizado, y por eso vive en esos calvaritos y come olores, ¿no? Porque no come otra cosa. Por eso los alimentos son calientes, ¿no? El atole, el caldo, pero también come flores, ¿no? Que es el olor, ¿no? Son ofrendas de flores, y eso me recordó mucho el trabajo de Julio César Borja, sobre los otomís de Amialco y su consumo de estas ofrendas olorosas, pero también de dulces, ¿no? Y pues yo por eso decía que se pueden hacer como un análisis más pan global otomí entre Querétaro y Guanajuato,
y ver cómo estos ánimas realmente son personas con los que se intercambian, ¿no? Solo que en otras dimensiones. Y pues más o menos esos son mis comentarios y tú ya me contestarás algunas inquietudes que planteé aquí, pero antes de eso te doy muchas las gracias por este excelente trabajo que me ha hecho pensar un montón, ¿no? En los registros etnográficos pasados y presentes. Y ahora te Muchas doy la palabra. gracias, gracias. Sí, igual con tus comentarios me haces recordar muchos de estos, pues de estas situaciones, de estas prácticas que como bien lo dices, pues hemos estado identificando en distintos momentos de Querétaro. Por eso creo que hay mucha vinculación con esta zona bueno, no solamente con esta zona oriental de Querétaro, sino con precisamente las partes más, digamos, más importantes culturalmente hablando de este raigambre otomí en el semidesierto y en el sur. Por ahí surgían algunos paralelismos que en su momento podríamos abordar, ¿no? Como este tema de la reproducción del muerto en distintas celebraciones asociadas a estos difuntos y que precisamente estos altares que asemejan a un velorio y en la zona de Amealco con el tendido de la tumba, en San Ildefonso Tultepec, y en Huimilpan con el tendido del muerto, del cadáver. Me parece muy interesante eso que pudiera estar asociado también con este tema de la corporalidad de este tipo de ánimas antiguas. Pues bueno, sobre los ancestros, las ánimas y este tipo de clasificaciones locales, no hay, bueno, al menos platicando las personas, los interlocutores, hay, digamos, una distinción general entre, digamos, los difuntos recientes, los difuntos familiares, los difuntos que acaban de fallecer, y estos difuntos antiguos o animitas antiguas, que es un poquito el término que he escuchado, sobre todo en esta parte de Dolores y en San Miguel de Allende, son animitas antiguas, es una animita antigua, asociadas con la ancestralidad, es antigüita porque, bueno, son de los que fundaron el poblado, o porque ya es muy antigua la cruz y nadie sabe ni de quién era, ¿no? Que algo muy similar a lo que pasa en San Ildefonso con las tablillas y cruces de ánima, que están resguardadas en los altares familiares de las personas, pero que fueron heredados por sus bisabuelos o abuelos, y pues no saben realmente, saben que son familiares, pero no saben ni cómo se llaman ni quiénes eran. Y cuando sucede esto en San Ildefonso, pues esta ánima, que no son propiamente las fundadoras, sino ancestros de la familia, pues se manifiestan a las personas mediante sueños para jalarles el cabello y decirles que las lleven a su casa, que es en la cima del cerro de San Ildefonso, en la casa de los santitos, en Xochitá. Y allá ella sube, ¿no? A morar, ¿no? En este nuevo lugar. Pero en este caso, la distinción general es esa, digamos, el reconocimiento de la persona, de quién era, y sobre todo la identificación de estas ánimas antiguas en los calvarios, y en esta cruz de ánima que encontramos, bueno, que se encuentra resguardada en el templo y que pues es prácticamente el modelo reiterado del altar de los caldos de ánima en estas poblaciones, al menos en las que yo he tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Por ejemplo, estos calvarios, un poquito retomando este tema de los calvarios, estas ánimas que residen en estos lugares, pues son sitios muy visitados por otros sahumadores o limpiadores, algunos les dicen hechiceros, brujos, de la zona de Comonfort y San Miguel de Allende, que pues son contratados para pues hacer limpias o trabajos para recuperar la salud, el trabajo, etcétera, a ciertas personas, y se dedican a visitar varios de estos calvarios. Algunos me han dicho que son 7 calvarios los que tienen que visitar, rezarles y dejar ofrenda para cumplir digamos, con el procedimiento terapéutico. Y estos calvarios de San Ildefonso, de El Llanito, de Tierra Blanca, de estas comunidades de Dolores, participan de este itinerario que realizan algunos especialistas rituales de los municipios vecinos de Dolores.
Básicamente es, digamos, la distinción. La distinción también es que son ánimas que se sabe que pues son poderosas, que contienen poderes, y hay otra alegoría muy interesante, estas ánimas que asociadas a las ánimas antiguas o de los fundadores del poblado, que está, digamos, materializada en el lienzo que les comentaba. En este lienzo, bueno, las personas mencionan que en este lienzo se encuentran pintadas esas personas fundadoras del poblado, que además fueron los que recibieron de manos del hacendado mariscal de Castilla la reliquia o la imagen sagrada principal del poblado, que es el Señor del Llanito. Y bueno, leyendo un poquito esta cartela que me considero, no soy experto en el tema, pero fue retocada, hace mención de estos habitantes que están recibiendo esta imagen, y hablan de algunos personajes como Juan Queretano, hablan de distintos personajes que se supone pudieran haber sido los mayordomos principales en esa época y que están recibiendo esta imagen. Otras personas dicen que solamente algunos conocen los nombres personales con apellido de estas 4 ánimas fundadoras o antiguas del poblado. Sería básicamente la distinción que yo he alcanzado a comprender a partir de lo que he platicado con las personas. En cuanto a los caldos y atoles, es bien interesante esto que mencionas, ¿no? Porque efectivamente comentan las personas que la sahumada iniciaba propiamente con el sacrificio de la res. Es decir, hoy ya no se hace, pero cada familia en su casa, matando a la res, colgando la carne, etcétera, desde ahí comenzaba esta actividad que de alguna manera iba propiciando no sacralización en ese momento, pero sí la cesión de este alimento hacia las ánimas. Es decir, iba propiciando ya este alimento para que fuera degustado por las ánimas. Y bueno, actualmente se sigue sacrificando, donde sí he visto que se desarrolla todavía estas ahumadas en el acto sacrificial de la res, pues es por ejemplo, en Cieneguita, en San Miguel de Allende, donde durante todo el acto, desde que se mata la res hasta que se van preparando los atoles y caldos, se hacen esos actos en presencia de un ánima antigua, de una crucita, y de una imagen del santo patrono de ese lugar, ¿no? Habría que profundizar en esa parte, pero sí se liga mucho con ese tema del sacrificio y del dar al ánima, no solamente la carne, sino el acto, ¿no? de propiciatorio de este animal. Y totalmente de acuerdo, la verdad es que este tema de las ánimas como humanos, me parece que sí habría que modificar esas partes, porque sí, totalmente de acuerdo, son personajes que entablan una comunicación coherente y entendible y inteligible plenamente entre los especialistas rituales, las personas y ellos, ¿no? Que degustan estos alimentos. Y sobre la sal, precisamente, bueno, me comentaba, ¿no? Pues a manera de un velorio, pues se pone la sal para evitar el cáncer, para que el cuerpo no disemine el cáncer, aunque me dicen, bueno, pero esta es una reproducción, ¿no? Esta no es el cadáver, pero es una reproducción, no creas que es el difunto. Pero digamos que para otras personas, por supuesto, que dicen, bueno, es que ahí está, porque quien encabeza estas mesas, pues es precisamente la cruz antigua, esta que vemos en la imagen para el caso del llanito. Y muy sugerente y muy interesante la idea del alimento como reliquia. Yo me quedé hasta esta parte, ¿no? El alimento se vuelve reliquia de acuerdo a lo que platicamos. Bueno, retomando este tema de los alimentos y las reliquias, sí me parece muy interesante la acotación que me haces, porque efectivamente yo me había quedado, digamos, parcial mi análisis, pensando sobre todo en esta posibilidad de transformar los alimentos a partir del acto propiciatorio de las ahumadas del especialista ritual, pero también a partir de la ingesta de una sola de las personas que interactúan en este contexto comunicativo, ¿no? Que serían las ánimas, pero
me parece muy interesante ahondar esto y profundizarlo incluso un poco más con los compañeros, interlocutores, los habitantes con los que he estado platicando, en relación a la necesaria vinculación que tiene este carácter de la reliquia. Además, el tema de la reliquia, bueno, entendido como estas partes sagradas, estos elementos, estos utensilios, estos objetos vinculados a, bueno, desde la tradición judeocristiana, vinculados a estas entidades sagradas, a los santos, a las vírgenes, a los cristos, y que, pues bueno, transmiten cierta parte de su potencia a través de estos objetos que usaron o de estas partes de su cuerpo. En este caso, la reliquia se consume y en este caso se vuelve una especie de comunión, pero me voy a tomar nota y voy a ir a caminar esa posibilidad de análisis que resulta muy pertinente para el tema de la relación, de la interacción y del acto comunicativo. Y con el tema de los calvaritos, sí, totalmente de acuerdo. En Tolimán yo conocía el tema, el caso, muy similar. Son entidades además a las que se les deja comida, cierto tipo de comida, para que, bueno, las personas dicen que sí, para pedirle ciertos favores, a veces para hacer trabajos de hechicería, etcétera. O sea, son ánimas, y esto los distinguiría también de otro tipo de difuntos, son ánimas con potencia, con fuerza, con poderes. De ahí que pues sean muy recurridas por algunos especialistas rituales para hacer estos trabajos. Sin embargo, en el llanito no hay muy buena percepción sobre este tipo de uso de estos edificios con estos fines, aludiendo pues que se trata pues de actos pues no ortodoxos con la religión católica y que pues es brujería, ¿no? Considerando que uno de esos calvaritos se encuentra dentro del atrio del templo principal, del santuario. Se vuelve ahí también un tema de gestión, de negociación y a veces de disputa entre este tipo diferente de uso de estos edificios. Pero totalmente de acuerdo, viven ahí y es una característica, digamos, que comparten estas localidades, inclusive localidades de San Miguel de Allende, de identificar la residencia de este tipo de difuntos con unas particularidades muy específicas. No sé, me parece, yo quisiera compartir una serie de puntualizando, haciendo unos punteos con temas que me parecieron muy, que podrían resultar útiles para compartir con ustedes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el tema de eh, con el tema que tienen las pinturas de ánima, como lugares donde se realizaban originalmente estas celebraciones frente al altar de las ánimas de los templos, ¿no? Me comentaban las personas que se hacían frente a ellos, pero que sí se sacaban después estas mesas para realizar la celebración fuera. Estos altares efímeros, estas mesas, se colocan aún en el resto de comunidades vecinas del Llanito, se colocan dentro del atrio, es decir, el circuito procesional empieza propiamente al interior del templo o capilla, sale a la mesa, al tendido del altar efímero, se salen después de ello del atrio para dirigirse al calvario del ánima antigua que está afuera del poblado, frente al templo, y regresan para dirigirse al calvarito del ánima antigua que se encuentra dentro del atrio. Es decir, es una especie de procesión lineal, ida y vuelta. En el caso del llanito se hace la última parte de la procesión, se dirige hacia el huerto, pero pues es una innovación de años recientes precisamente a partir de la amplia concurrencia que tiene esta celebración en la zona, y pues el atrio se volvió insuficiente para recibir a tantas personas, ¿no? Pues sí, no sé si hubiera algún otro comentario. Bueno, pues me parece pues muy pertinente y todas estas anotaciones que haces al final.
Em, Me surge otra cosa, que no es pregunta, es comentario, ahora sí que eh, esto de, pues de las relaciones que puedes tener con el tipo de ánimas, ¿no? O sea, esto que señalas, por ejemplo, de las ánimas de Tolimán y también yo creo que de aquí, de para qué te relacionas con las ánimas, ¿no? Eh, y pues vemos que algunos acuden a ellas para actos como de brujería o cosas así, para canalizar una fuerza nociva. Y entonces ahí vemos cómo las ánimas pues son un tipo de existentes con muchos pliegues, ¿no? O sea, con muchas características, no son solo figuras de ancestralidad, ¿no? Sino que puedes encauzar sus propiedades para algo maligno si tú así lo deseas. Y no sé, como toda exploración de esas características o particularidades que tienen las ánimas, me parece pues nada, muy interesante, muy sugerente, ¿no? Es algo que se puede trabajar con cuidado, viendo como qué tipo de ánimas y para qué uno se relaciona con ellas, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades y cómo te relacionas con ellas, ¿no? Porque pues no a todas les vas a dar como estas ofrendas. Sin duda, cuando tratas de canalizar una brujería, las dádivas o las peticiones son otras, igual cuando tratas de pedir por salud, no sé. Me parece muy rico este tema de las ánimas y sus propiedades humanas y no humanas o más allá, o sea, como esa agencia que tienen, que se desdobla, que es algo que nos puede dar para mucho, pero pues no nos vamos a tardar, sino quizá vamos a hacer otra sesión próximamente con este tema, ¿no? Sí, pues efectivamente, pues bueno, una distinción, por ejemplo, muy clara es el tipo de alimento que se le deja como ofrenda durante los caldos, que es como en términos conmemorativos, festivos, de solemnidad y de recuerdo, y también de invocación, ¿no? Pero cuando se realiza con estos otros fines, que no necesariamente los hacen habitantes del poblado, suelen ser este tipo de alimentos dulces, flores, bebidas, ceras, se queman ceras. Y el rasgo característico es que estos alimentos no se comen. Es decir, se quedan ahí hasta que los mayordomos ya ven que hay, dicen ellos, hay un montón de cosas ahí aventadas. No sé si alcanza a ver en la imagen de la diapositiva donde les hablo de ello. Pero pues comentan que pues sus abuelos les decían, no, pues no coman de eso, ¿no? Eso, eso es para otro tipo de cosas, ¿no? Muy similar a lo que pasa en San Miguel Tolimán, con todas las bebidas alcohólicas, los cigarros y las velas que se dejan en algunos calvarios. Y pues bueno, sí, sobre todo ofrendas dulces, ¿no? Y este tipo de ofrendas, ceras y ramilletes de flores. Esa sería, digamos, una de las características más evidentes, pero sin duda alguna habría que profundizar el trabajo con este tipo de especialistas rituales que proceden, como les comentaba, de la zona de San Miguel, de Comonfort, algunos de Villagrán, de esta zona bajeña, más pegada ya al centro del Bajío de Guanajuato, pero que tiene un vínculo muy fuerte en este tipo de prácticas y con algunas visitas de peregrinaciones para ver al Señor del Llanito, ¿no? O sea, sí, en distintos ámbitos hay un vínculo entre estas poblaciones, ¿no? Y uno de ellos es este tipo de relaciones con este tipo de ánimas. Sí.
pues bueno, estas dos características que señala son muy relevantes, que son ofrendas dulces, que son distinguibles a las otras y que no se comen, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ujú. Y pues bueno, si no sé si quieras agregar algo más, si no, pues vamos cerrando. Sí, claro, no, pues yo agradecerles a ti, Ime, a todos los compañeros que acompañan la coordinación y la organización de este seminario. Me parece muy, muy interesante y un placer que me hayan invitado y pues haber podido participar con este trabajo. Espero que pues resulte de interés y que pues pueda aportar al diálogo y a la reflexión sobre este tipo de manifestaciones que enriquecen el ámbito de la diversidad cultural pues en este caso en el estado de Guanajuato, ¿no? Donde por bastantes años se había asumido que las poblaciones indígenas habían dejado de existir, sobre todo en esta zona, ¿no? Se vinculaban más hacia la parte noroeste, hacia estas zonas de serranas, pero pues como les comentaba, las poblaciones con las que he venido platicando, pues asumen, recrean, revalorizan este tipo de prácticas y de bagajes culturales también para reinventar y redefinir y posicionar su identidad indígena, sobre todo en este momento de procesos políticos de identidades indígenas en el estado de Guanajuato, asociadas pues con el reconocimiento legal de la ley indígena de la entidad. Ujú. No, pues sin duda es un gran aporte, porque como señalas, los otomís o las poblaciones indígenas se daba por sentado que no estaban aquí, ¿no? En esta región. Había pues registros en Tierra Blanca y un poco en San Miguel de Allende, pero creo que esto es un gran aporte para los que trabajan o trabajamos en la región. Y más allá de la región, eh, la temática, ¿no? La propiedad o esta reflexión sobre las ofrendas nos da mucho que pensar a los que trabajamos ritualidad. Y por eso te agradezco mucho. Es de mucho interés y para mí y seguramente para los que no, nos van a ver por YouTube. Y pues sin otra cosa, darte mucho las gracias y, y pues bueno, dar las gracias a los que nos están viendo y a nombre del Centro INA San Luis Potosí, así cerramos esta octava sesión del seminario Antropología de la Producción, Agencias y Procesos, esperando contar con su presencia en otro momento. Muchísimas gracias.